Hola, ¿qué tal, butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de reseña butaca de Butaca 80. En esta ocasión hablaremos de la película La Crónica Francesa. Esta película de Wes Anderson es, por muchos lo han catalogado así, una película que es una carta de amor al mundo del periodismo, que está ambientada en la redacción de un periódico estadounidense en una ciudad francesa ficticia del siglo XX, con tres historias interconectadas entre sí. Como ya bien decía, esta película de Wes Anderson, de este actor que tiene un estilo muy característico, de muchos elementos que lo implican, que bueno, a lo mejor no es el momento de hablar de todos ellos, pero bueno, durante la reseña, la crítica, vamos a tocar algunos. Es una película bien interesante. Si no puedo decir que es la mejor de sus películas, pero creo que tiene muchas referencias y tiene muchos elementos tomados del transcurso de toda su filmografía, que lo vemos plasmado en esta película. Para empezar, algo que tiene un poquito diferente en cuestión de sus demás películas, siempre vamos a hablar, o en la mayoría de sus películas son divididas por capítulos. Aquí también, pero aquí los capítulos no van a ser como de una misma historia, sino van a ser como tres historias o tres reportajes de este periódico, de la Crónica Francesa, ¿no? De esta... vuelvo a repetir, esta historia donde un par de reporteros o varios reporteros, escritores y demás hacen estas historias, estas narraciones con lujo de detalle, que obviamente esto es parte del guión que siempre nos ofrece Wes Anderson. Él es muy dialogado, pero es muy atinado en sus... pues sí, en todo lo que dice y todo lo que narra en las películas, aparte de todo lo demás, pero creo que se aleja un poquito de todos sus demás trabajos precisamente por esto, porque es como tres historias dentro de una historia un poquito más grande que las desarrolla un poquito más. Siempre habíamos visto que dentro de una película tiene una microhistoria que por ahí deja y nada más como le da una pincelada para que entendamos un poquito de qué va y continúa con la película. Aquí son tres historias diferentes englobadas en una sola, que hace un poquito diferente a la película. Ahora bien, ¿qué tenemos bueno de esta película? Creo que, como ya había dicho, bueno, es dirigida por Wes Anderson. De él conocemos, por ejemplo, películas como Isla de Perros, que es la anterior a esta de French Dispatch, o La Crónica Francesa. También por ahí vimos El Gran Hotel Budapest y bueno, muchas otras películas, que en lo personal es uno de mis directores favoritos contemporáneos. Creo que hace películas artísticamente maravillosas. Está protagonizada por Benicio del Toro, por Frances McDormand, por Jeffrey Wright, por Adrien Brody, Tilda Swinton, Timothée Chalamet, Leo Seydoux, Owen Wilson, Matthew Amalric, Lina Kodry, Steve Park, Bill Murray, Saoirse Ronan. Y bueno, tiene un elencazo de primera que los poquitos de momentos, poco tiempo que tienen en pantalla, todos lucen de manera formidable. Obviamente dentro del universo o microuniverso que siempre ha manejado Anderson, con estas actuaciones a veces un poco exageradas en movimientos, a veces no tan verosímiles, con reacciones muy probablemente poco reales, contestaciones o diálogos también bastante ficcionados, pero que bueno, ya es la característica y es la manera de contar que tiene Wes Anderson. Pero las actuaciones, todas y cada uno de sus personajes destacan, aunque los que salen 2-3 segundos y los que salen un poquito más en la película son personajes súper bien dirigidos, súper bien llevados. Creo que de lo bueno, creo que es una película bellamente compleja. No es difícil catalogarla dentro de un estándar. Inclusive hablando de Wes Anderson, toma un poquito por ahí de la familia de Tenenbaums, toma un poquito o bastante bien, bastante más, por ejemplo, de Moonrise Kingdom, también de Steve Zissou.
tiene como varios tópicos, varios elementos ahí donde vamos a ver como escenografías. Él siempre ha sido muy teatral, nunca ha ocultado su gusto tanto por el teatro como por la literatura, y aquí lo vemos con estas puestas en escena, vuelvo a repetir, muy teatrales, con estos escenarios que aparte no se molesta en ocultarlos. De hecho, le gusta enseñarlos, mostrarlos al espectador con pisos ficticios o reales, donde vamos a ver a todos los personajes en una toma gigantesca, verlos como en una cámara escondida, como si se tratara, como de una casa de muñecas abierta, y ver cada uno de sus niveles. Eso lo trae nuevamente Wes Anderson en esta película para contarnos estas tres historias diferentes dentro de la historia más grande de la crónica francesa. Creo que las tres historias no tienen una conexión aparente, y eso también es bueno porque podemos disfrutar de cada una y elegir nuestra favorita, aunque obviamente todas tienen relación en que son escritas por personas de ahí mismo de la crónica francesa, que pues su defensor, que es el personaje de Bill Murray, uno pues no de sus... bueno, sí, el directivo, hijo del creador de de este periódico, ¿no? De esta revista, y que trata de consentir a sus escritores, y bueno, ellos son quienes escriben precisamente estas tres historias y quienes las narran a su vez. Entonces, creo que cada una de las tres historias, una es de un pintor que vive en la cárcel, otra es de ahí de un revolucionario y pues todo el movimiento que tiene en Francia, y finalmente de un chef y de un elemento de la policía que busca desesperadamente a su hijo. Estas son las tres historias que nos van a contar, vuelvo a repetir, con el humor, con las características, con todos los elementos que Wes Anderson siempre ha sabido llevar a cabo, ¿no? Entonces, la importancia que las historias no estén como tal interconectadas, podemos tomar una sola, este fragmento, y volvernos nuestra favorita. Duran media hora, 35 minutos, entonces creo que es un buen ejercicio esta película. Otra de las cosas, por ejemplo, el diseño de arte y la producción teatral es maravillosa. Siempre vuelvo a repetir, Wes Anderson, en cuanto al arte, las estructuras, los escenarios, los colores, las luces, la iluminación, todo lo que conlleva este diseño de producción y diseño de arte, creo que es lo que le pone más énfasis, ¿no? Esta perfección, esos afiches, que se vea como la Francia de aquellos años, pero a la vez como un poquito un cuadro, un poquito un teatro, con colores muy pasteles, y que hace que se vea real, pero a la vez irreal, ¿no? Entonces creo que siempre Wes Anderson tiene esta visión para poder llevar este estilo único, y que bueno, en esta película lo hace nuevamente muy bien. Igualmente, pues el estilo de Wes Anderson, el humor físico que tiene un poquito, mirar los personajes muchas veces a la cámara, la toma muy centrada. Normalmente tratamos de la composición hacer la regla de los tercios y demás. Wes Anderson le gusta los puntos de fuga, le gusta tener al centro al personaje muchas veces, y a los otros como en manera de triángulo. Entonces creo que esas tomas siempre las tiene ahí, obviamente con los movimientos de cámara, dollies, dolly back, todo por ahí, los paneos, todo lo demás, ¿no? Entonces que siempre él acostumbra a ser muy marcados, a veces muy rápidos, y que bueno, aquí ya es algo que lo maneja muy bien, y no solamente es de él, o sea, también es parte de los camarógrafos o del fotógrafo que ya conoce el estilo y que lo hacen perfectamente bien los encuadres. Creo que también un poquito se habla de la nostalgia, de aquello que no se vivió. Creo que Wes Anderson tiene eso, se habla de películas y de épocas y de cosas que él no vivió, pero muy seguramente ha leído y que le hubiera gustado estar ahí o vivir ahí. Por ejemplo, el Gran Hotel Budapest, ¿no? Es esta historia de ficticia también de Europa, de un hotel, y toda su historia de guerra y demás, que también ahora en la crónica francesa
da como esta interpretación de cómo era la vida cotidiana o historias que pudieron haber acontecido en esta Francia ficticia, pero que con este tono de nostalgia, con este tono de añoranza, de me hubiera gustado estar ahí. Creo que también, el guión es extremadamente cuidado, al igual que la imagen. No hay diálogo que sobre, no hay diálogo que esté mal puesto, no hay chiste innecesario, no hay momento desperdiciado. O sea, realmente creo que cada momento, cada pieza está en su lugar, y obviamente esto hace que la película funcione, a pesar de que tiene estos 3 actos y que a lo mejor su esquema no es el tradicional de una película que comúnmente vamos a ver. Creo que funciona maravillosamente. Se nota el amor al periodismo y a la literatura. Él mismo fue por algunos momentos hizo periodismo, también escribía, hizo obras de teatro. Entonces creo que todo esto lo ha trasladado a la pantalla y se nota obviamente el gusto y el conocimiento, sobre todo, que tiene de esta labor tan importante que es el periodismo, en su más íntima esencia, que son los jornalistas, de esta manera de contar el día a día de los que están a pie en las ciudades, en este caso en Francia. Ahora, tiene algunos puntos, creo yo, malos, si pudiera decirlo de esa manera. Creo que para los fanáticos de Wes Anderson es otra película que les va a encantar, que van a adorar. Creo que no es la mejor, vuelvo a repetir, y quizá por la manera de contar, hay momentos que no lleva al espectador a meterse tanto en la historia por algunos elementos. Entonces, pero aún así creo que va a ser del agrado de todos los que gustan de Wes Anderson. Y para todos los detractores, pues igualmente creo que va a ser una película que no les va a gustar, porque pues no es del agrado de todo público, por su estilo, que pudiera ser a veces demasiado exagerado, o las tomas que maneja y demás. Creo que no es un director para todos, pero creo que podría darse una oportunidad, y por eso muy probablemente esta película no tenga tanto éxito como otras. Por ejemplo, El Gran Hotel Budapest, que fue bastante sonada, que inclusive tuvo por ahí una nominación al Oscar. Creo que también algo que le falla, a comparación de otras películas, por el tiempo que tienen las historias en pantalla, como ya había dicho, de 30 a 35 minutos, es que hay demasiada información. Wes Anderson lo que tiene es que le gusta ser muy explicativo y dar muchos puntos de vista y muchos detalles de las historias. No nada más va a contar sobre el personaje, sino sobre el color que usó y por qué lo usó, a qué huele, a qué sabe, cuándo fue la primera vez que se usó, quién lo inventó. O sea, como que da la información hiper detallada de cada una de las cosas. Entonces, al momento de nosotros recibir toda esa información en 30 a 35 minutos, la línea original de la historia, aunque es fácilmente percibida, pero con tanta información a veces nos perdemos un poquito. Entonces, creo que cuando son películas un poco más largas, por ejemplo, cualquier otro largometraje de Wes Anderson, que igualmente es detallista, no nos perdemos tanto porque tenemos más tiempo de filme para poder procesarlo. Pero cuando nosotros no estamos acabando una historia, procesando toda esa información, cuando ya está la otra, y podemos perder muchas cosas que a lo mejor no entendemos en el momento. Y bueno, pues a grandes rasgos, esta es la película de La Crónica Francesa, The French Dispatch, de Wes Anderson. Espero que les haya gustado. Como siempre, los invito a ver nuestras redes sociales, tanto Instagram, Facebook, TikTok, Twitter y muy especial YouTube. Suscríbanse, activen la campanita para todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. Como siempre, me despido. Yo soy su amigo Chucho Sosa. Chao.